Pero mira, dame la oportunidad de hablar. No nos está dejando la oportunidad. Discúlpeme, yo estaba en el baño y no sé quién habló. ¿Quién habló cuando estaba en el baño? ¿Usted? Toda mentira es del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Toda mentira es del diablo. Que yo no los he dejado hablar, perdónenme. Pero es la mentira más descarada que he escuchado. La más descarada. Y no hablo más. Me indignó esa mentira. Yo quisiera que usted me dé un capítulo, un versículo, donde diga que una persona puede fundar otra iglesia distinta a la que Cristo ha fundado, agarrando la Biblia, colocándole un nombre porque está en la Biblia, y que entonces esa es la iglesia de Jesucristo porque le puso la iglesia de Jesucristo, ya es la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, no sé quién fundó su iglesia, en qué año fue fundada, no lo sé, pero aquí José Ney, allá en el llano, puede fundar otra iglesia y ponerle el nombre de la iglesia de Jesucristo, igual que la suya. Y allá Juan, allá por los rincones de la Florida, puede fundar otra iglesia y ponerle la iglesia de Jesucristo. Y como usted sabe, la suya sola no es la iglesia de Jesucristo, porque en el mundo hay muchas que tienen ese nombre, la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde puedo encontrar yo en la Biblia? Dame un capítulo, dame un versículo donde se pueda fundar otra iglesia distinta a la que fundó Cristo. Teniendo claro lo que usted acaba de decir, que las iglesias de Apocalipsis no son sectas, ni tampoco son iglesias con doctrinas distintas, sino la misma iglesia en lugares distintos. La iglesia en Éfeso, la iglesia que hasta ahora estaba comenzando en Éfeso, ¿cómo decir la iglesia católica de Mérida? ¿Cómo decir la iglesia de San Cristóbal? O cómo decir la parroquia, ¿cómo se llama esta parroquia? La iglesia de San Juan Bautista. Allá está la iglesia del Niño, Divino Niño. O sea, o diversos lugares, entonces es la misma iglesia, pero en diversos lugares. Yo quiero es donde diga que otra iglesia con otra doctrina, porque la doctrina que ustedes enseñan no es la doctrina misma de los testigos de Jehová, no es la misma de los pentecostales, no es la misma de los adventistas, no es la misma de los mormones, no es la misma de la católica. ¿En qué parte yo puedo encontrar que se puede fundar otra iglesia con otra doctrina distinta a la de Cristo y ponerle el nombre de cristiana? Esa sería la primera pregunta. O la responde usted o la responde él. Y luego le tengo la segunda pregunta. Si su iglesia es la de Cristo, entonces usted me comprueba con la Biblia dónde Cristo fundó su iglesia y por qué su iglesia es la de Cristo. Pero la primera, a ver el mundo entero. Usted puede comenzar a hablar de otras cosas, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Usted me puede hablar de las imágenes de la Virgen María, de los santos, del bautismo, pero eso no es lo que yo le estoy preguntando. Lo que yo le estoy preguntando a usted, que quede claro, y toda la gente va a estar pendiente para ver si usted la responde o no. ¿Dónde dice que puede fundarse como lo han hecho ustedes? Una secta, otra secta, otra secta. Todos se llaman cristianos evangélicos y todos dicen que es la iglesia de Cristo. ¿Dónde me autoriza a mí eso? En la Biblia. Cuando usted me demuestre eso, pues entonces todos vamos a seguir con la Biblia, capítulo y versículo, vamos a dar cuenta. Sí quisiera que trate de ser lo más concreto, ¿sí?, en la respuesta. ¿Quién va a responder? Usted. Bueno,
la respuesta está en la palabra de Dios. Ya vamos a leer, pero quisiera antes acotar que en la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles predicaron el evangelio formándose iglesias, pero también los evangelistas, que era otro don dado a la iglesia, predicaron el evangelio formándose creyentes e iglesias. Pongo por ejemplo a Felipe, que no era apóstol, pero era evangelista, y él descendió a Samaria, donde predicó el evangelio, y muchos samaritanos creyeron en el Señor. Pero lo impresionante de todo es que no solamente un ministro ordenado, a la manera como se entiende en el tiempo presente, puede formar una iglesia. En el Nuevo Testamento tenemos el capítulo y el versículo que el amigo Luis Toro está preguntando para demostrar que personas sencillas que eran creyentes en Cristo, hombres y mujeres, a través de la evangelización, lograron por el poder del Espíritu Santo que se formaran iglesias. Vamos a leer, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos, es decir, los que fueron esparcidos por la persecución que se formó, comenzando con Esteban y luego con los demás cristianos, esos que fueron esparcidos por la predicación iban por todas partes anunciando el evangelio. Personas sencillas, hombres y mujeres, iban predicando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Si ustedes siguen leyendo, verán que muchas personas creyeron en Samaria, pero no me voy a detener con Felipe, disculpen, sino que vamos a seguir con estas personas sencillas. En el capítulo 11, versículo 19, está el fruto de su trabajo. Por favor, alúmbrame, hermano. Versículo 19 de capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, fíjense ustedes, Antioquía, aquella importante ciudad, dice aquí que cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Los griegos eran personas que no eran judías, pero que eran de otras naciones. Ese era el uso común del término griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quién puede negar que cuando la mano del Señor está con un sencillo cristiano, no puedan haber creyentes convertidos al Señor y como resultado formación de una iglesia local? Aquí vemos pues
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿A cuál Señor? Al Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 13 vemos ya la iglesia constituida. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y allí va a nombrar algunos líderes de esa iglesia. Pero la iglesia de Antioquía se formó primeramente con el trabajo de aquellas personas, hombres, mujeres, que habiendo sido perseguidos, predicaron el Evangelio y el Señor respaldó su trabajo. Aparte de eso está la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, ni Pedro, ni por ninguno de ellos, sino por un siervo del Señor llamado Epafras. Es más, el apóstol escribiendo a los colosenses desde su prisión en Roma, en una casa alquilada, él les hace saber que él no había visto el rostro de ellos, pero había tenido noticias de Epafras, de cómo ellos habían creído al Señor, se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y así hay cantidad de ejemplos que pudiéramos enumerar al respecto. Muchas gracias. No sé si usted no estuvo atento a la pregunta. La pregunta era, ¿dónde aparece que yo puedo fundar otra iglesia? ¿Se acuerda? No como está en el Apocalipsis, que era la iglesia que está en Éfeso, la misma iglesia que le puse el ejemplo de la parroquia de aquí, que es la iglesia de aquí, la iglesia de allá. La pregunta mía fue, ¿dónde aparece que yo puedo fundar otra iglesia con otra doctrina distinta? Y la expliqué, porque los testigos de Jehová tienen una doctrina, los pentecostales unidos tienen otra doctrina, los mormones tienen otra doctrina. De sobra sabemos que la iglesia comenzó por estos hombres sencillos que fueron a evangelizar y fueron fundando la iglesia, no iglesias, sino la iglesia en Éfeso, la misma iglesia. La iglesia en Corintios, la iglesia allá en Filipos. Entonces se fueron estableciendo, entonces no varias iglesias con varias doctrinas, sino varias iglesias por el lugar, pero con la misma doctrina y obedeciendo a los mismos jefes de la iglesia y en común unión con los apóstoles. Por ejemplo, usted me habla de Felipe, que Felipe no, pero si usted me leyó Felipe en el capítulo 8, o habla de Felipe, que se fue para allá a predicar, pero usted no lee Felipe en el capítulo 6, donde junto con Esteban y eso, agarran a los 7 y ahí estaba Felipe. Son los 7 primeros que eligieron. Pero entonces, la pregunta mía clara es, ¿por qué hay tantas sectas que se llaman Iglesias de Cristo, pero que uno enseña una doctrina, otro enseña otra doctrina, otro enseña otra doctrina? ¿En qué capítulo y en qué versículo hay constancia de que cada persona puede fundar una iglesia? No la misma iglesia en otra parte, sino una iglesia con una doctrina diferente, con jefes diferentes, porque si usted va a los testigos de Jehová, allá no lo dejan predicar, porque hay jefes diferentes.
Si usted va a los adventistas, ya no lo dejan predicar porque hay jefes diferentes, porque es una iglesia diferente. Allá si usted guarda el domingo, allá van a guardar el sábado porque es doctrina diferente. O sea, no es la misma iglesia. Mientras que, según dice el Apocalipsis, era la misma iglesia, pero en Éfeso, en Pérgamo, en Antioquía, todo eso es verdad, pero es la misma iglesia. ¿Y cómo les muestro yo que era la misma iglesia? Pruebas tengo. Cuando Pablo habla de las diversas iglesias que ya se habían fundado, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, creo que es, bueno, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, y después miramos la de Hechos. Vamos a ver que no son iglesias con otras doctrinas, sino son iglesias en otras ciudades. Escuche. En cuanto a la ofrenda para los santos, En cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. San Pablo le da la orden a las otras iglesias. O sea que él es jefe, que él manda aquí y manda en las otras iglesias de Galacia. Allá no hay otros pastores distintos a San Pablo. Allá no hay otra doctrina. Es la misma doctrina, la misma enseñanza. Van a recoger la ofrenda para los santos en todas las iglesias de Mérida. No está diciendo que hay muchas iglesias con muchas doctrinas. Es la misma iglesia católica en Mérida con la misma doctrina, pero en diversos lugares. Ahora Hechos 16, versículo 4, creo que es el 4. Usted sabe que en el capítulo 15 de Hechos viene el concilio de Jerusalén y los apóstoles toman las decisiones y mandan esas decisiones a todas las iglesias. Pero no serían iglesias como ahorita todos los evangélicos, cada uno tiene una iglesia. No, porque esas órdenes se cumplen. ¿Cómo se van a cumplir? La orden que da un testigo de Jehová no la cumple usted. La orden que da usted no la cumple un testigo de Jehová, porque son de otras iglesias con otra doctrina. Vea, Hechos 16, 4. Y al pasar por las ciudades, las ciudades, como decir Mérida, San Cristóbal, Barinas, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. No eran otros pastores, se regían por los apóstoles a pesar de que eran otras iglesias, porque eran de otras ciudades. Ahora ponga cuidado cuando nombra las iglesias, ponga cuidado. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias, no con doctrinas distintas como ustedes tienen, y es mi pregunta, que usted se fue por otro lado y no me la respondió. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Eran confirmadas en la fe con las decisiones tomadas en el concilio de Jerusalén. Si fueran de otra doctrina, yo no acepto esto porque no está en la Biblia, como hacen los protestantes. Yo no acepto esto porque no es mi iglesia, es otra iglesia, pero es la misma doctrina. Y cuando usted me habló de que iban y predicaban el evangelio, y allá la gente se convertía, y allá la gente se unía, eso es verdad, pero no estaban fundando otras iglesias. Estaban fundando la misma iglesia en otros lugares. La misma iglesia que fundó Jesucristo, porque el único que la fundó fue Jesucristo. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y que la misma Biblia Reina Valera viene a decir
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, 47, que cuando se predicaba no era para que fundaran otras iglesias. Los que se convertían, ¿se acuerdan que estamos hablando de Hechos 2? Usted lo tiene que saber. Día que vino Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 de un jalón y después otros 5,000. Pero para fundar otras iglesias o para acrecentar la iglesia. Vamos a ver. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. No, el 46. Y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Aquí viene. Esa gente que se convirtió, ¿qué hacía? ¿Fundar otra iglesia o acrecentaban la iglesia? Vamos a ver. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí viene, respiren profundo, ahí viene. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí no mandaba a fundar otras iglesias. Los que se convertían se añadían a la iglesia, los añadía el Señor. Así como yo le estoy comprobando con la Biblia, necesito que usted me lo compruebe. Si usted no me lo comprueba, mis respetos, pero no te creo. Y la gente está esperando que usted lo compruebe, porque si no lo comprueba, usted está enseñando algo que a usted le parece, pero que no está en la Biblia. Mientras que yo le estoy comprobando con capítulos y versículos, para que se dé cuenta que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es netamente bíblica. Antes de que él la busque, porque no la va a encontrar, le debo decir que la doctrina de ellos no es bíblica, es lo que ellos piensan. Pero si él me comprueba con la Biblia, yo soy un mentiroso y los he engañado a todos ustedes. Y yo asumo el reto porque sé que no existe. Pero no es culpa de ellos. A ellos lo enseñaron así. Y ellos pues van repitiendo el mismo error. Si estoy diciendo mentira, no me diga que yo soy mentiroso. Hágame quedar mal con la Biblia. Dame capítulos y versículos donde usted puede enseñar otra doctrina distinta y fundar otra iglesia con otra doctrina distinta, por favor, que lo estamos esperando. Si usted me dice no tengo la cita, continuamos con otro tema. Si dice tengo la cita, lo escuchamos y entonces yo quedo como mentiroso delante de la cámara y delante del público. Bueno, creo que hay una confusión en el significado de la palabra iglesia. Y quizás ya algunos saben, el amigo Listoro lo sabrá ya, que es una palabra que viene del griego, eclesia, que significa sacados fuera. Cuando una persona cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados, los confiesa al Señor de corazón y es perdonado, esa persona es un creyente nuevo y forma parte de la iglesia total, la iglesia que algunos le llaman la iglesia invisible, porque hay la iglesia visible. La iglesia visible, todo lo que nosotros podemos ver, pero hay una iglesia que no se puede ver fácilmente. Por ejemplo, cuando hubo en Hechos capítulo 2, creo que fue, la venida del Espíritu Santo, habían allí muchas personas de diferentes lugares, medos, persas, Mesopotamia, romanos, etcétera, ¿no? Cuando esas personas oyeron el Evangelio, llevaron ese Evangelio
a sus diferentes lugares. Y lógicamente vemos que muchos creyeron. Esas personas que creyeron en Cristo se fueron para sus lugares. En aquel lugar le predicaron el Evangelio a sus vecinos, a sus conciudadanos, y creyeron. Y se formó una iglesia local. ¿Por qué se le llama local? Porque es de la localidad. Por eso se llama iglesia local. Entonces hay muchas iglesias locales, pero hay una sola iglesia invisible. Y cuando la palabra iglesia en singular aparece en las Escrituras, que la menciona el mismo Señor, y Pablo a veces se refiere a esa iglesia invisible, que todo el mundo no la puede ver. Entonces voy a poner este ejemplo. Creo que ya lo puse. Una persona se va a un sitio y allí predica la palabra y se convierte en tantos. Bueno, esas personas convertidas son 5, 10, 15, 20. Son la iglesia, pero una iglesia local. Pero si son verdaderamente convertidos, entonces pertenecen a la iglesia total. La iglesia total. Entonces es importante tener esa diferencia, conocer esa diferencia, que hay la iglesia local y hay la iglesia que algunos le llaman universal, total, invisible. Pues. Eso es lo que nosotros entendemos en relación con lo que significa la iglesia. Quería decirlo. Gracias. Gracias, pero debo decir algo. Iglesia no significa lo que usted dijo. Iglesia significa asamblea. Asamblea. Entonces, pero significa asamblea. Pero luego ustedes pueden comprobar que ni él, que son mis hermanos a quienes aprecio, me puede dar un capítulo y un versículo donde diga que ellos pueden fundar otra iglesia con otra doctrina. Eso no existe. Eso es obra del diablo. La obra de Cristo es una iglesia. Como lo hemos visto en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como lo hemos visto en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, el marido ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia, y luego dice que Él la purifica porque Él quería darse a sí mismo una iglesia. Entonces, respeto la decisión de ellos, pero a las pruebas me remito. No tienen capítulos y versículos. Mas, sin embargo, me arriesgo que puede ser que se haya acordado del capítulo y versículo y ahorita me lo pueda dar, pero todavía digo, no existe. Ni ellos, ni ningún hermano separado en ninguna parte del mundo me lo puede dar. Cuando él me dice, respeto su opinión, que la iglesia es la iglesia invisible y que las otras son iglesias locales, pero esta es iglesia invisible, yo quiero mostrarle que según Pablo deja de ser así, que tiene que ser visible. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo dice que es la iglesia. Lo dice en Colosenses 1, 18. Escuchemos. 18. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí habla de que la iglesia es un cuerpo. Si es un cuerpo, no lo está comparando con algo invisible.
sino con algo visible. Pero no solamente ahí, la iglesia es el cuerpo. Y ahora vamos a encontrar donde está lo visible y lo invisible. Efesios capítulo 4, versículo 4. Ahí vamos a encontrar que lo visible es el cuerpo, que es la iglesia. Y lo invisible es algo espiritual. Y es distinto. Y lo dice Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 4. Escúchenlo. Un cuerpo. Un cuerpo. ¿A qué llama Pablo cuerpo? La iglesia. Ahora vamos a ver si el cuerpo es visible o es invisible. Y luego habla del espíritu. ¿Qué es lo invisible? ¿El espíritu o el cuerpo? Porque dice un cuerpo y un espíritu. ¿Qué es lo invisible? El espíritu, no el cuerpo. El cuerpo es visible y tiene que ser uno. ¿Y cómo sabemos que tiene que ser visible? Porque Juan 17, 21, cuando Jesucristo dice que todos sean uno, un solo cuerpo, una sola iglesia, dice que la gente lo tiene que ver. ¿Y cómo lo va a ver si es invisible? Juan 17, 21, de la Biblia Reina Valera. Porque a mí me gusta decirle con la palabra de Dios, para que no diga que son palabras mías de yo, pero con la Biblia de ellos. Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. Que también ellos sean uno. En nosotros. Un cuerpo, ¿no? En nosotros. Para que el mundo. Atención. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando el mundo vea que todos sean uno, el mundo va a creer. Pero esa cita no está muy clara. ¿Está bien? Le doy otra. Efesios capítulo 3, versículo 10, donde habla Pablo de que la iglesia tiene que ser visible. A ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Sea ahora dada a conocer. Por medio de la iglesia. Entonces la iglesia se tiene que dar a conocer, tiene que ser algo visible. Es un cuerpo. Tiene que verse esa iglesia, es el cuerpo de Cristo. Ahí mismo, Efesios 1:22, dicen que la plenitud de Dios está en la iglesia. Y yo puedo encontrar allí, en esa iglesia, la plenitud de Dios. Y es un cuerpo, no un espíritu. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es un cuerpo, no es un espíritu. Y en ella, ¿qué hay en esa iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, yo respeto la opinión de ellos, de que la iglesia es algo espiritual. Si la iglesia es algo espiritual, entonces ¿por qué ellos tienen una iglesia? ¿Por qué? Si la iglesia es algo espiritual, entonces ¿por qué ellos no se convirtieron y se quedaron en la iglesia católica
que sus abuelos, según dice él, eran católicos. ¿Por qué no se quedaron en esa iglesia? Y si la conversión fuera como ellos dicen, entonces ¿qué pasó con Pablo? Camino a Damasco, Hechos 9, Pablo se convierte. Pero Pablo, cuando se convierte, no funda otra iglesia. Pablo se convierte y no se queda en la religión judía, porque no me importa la religión, lo que me importa es convertirme. Pablo se integra a la iglesia de Cristo. Él echó el cuento cuando él era joven y un día se convirtió y se integró a la iglesia. Ese día que se convirtió, porque sintió, eso se llama sentimiento. Me miento por lo que sentí. Sentimiento. Y no se trata de sentimientos, se trata de pruebas bíblicas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, tenemos que leerlo para que se den cuenta que no es como ellos dicen, que usted se convierte y ya está en la iglesia. Oigan. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Habrá un encuentro con Cristo más personal y más hermoso que ese? No. La conversión de él quedó chiquitica al lado de la de Pablo. Pero Pablo, cuando se convierte, no dice: yo ya soy la iglesia, yo ya no voy a estar en ninguna iglesia, porque yo ya convertido soy la iglesia. Vamos a ver, dale. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo se convierte, tiene un encuentro con Cristo, él se pregunta: ¿solo basta convertirme y tener un encuentro con Cristo? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor le va a decir lo mismo que le dice a usted. ¿Qué quiere que haga? Cuando usted tuvo ese encuentro con Cristo, que usted no lo hizo. Tuvo el encuentro con Cristo, pero no hizo lo que el Señor manda. ¿Qué quiere que haga? Escuchen. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahí tengo mi iglesia. Allá se le dirá lo que tienes que hacer. Usted no tiene que inventar nada. Usted no tiene que inventar otra iglesia. Allá tengo mis ministros, mis apóstoles. Allá se te dirá lo que tiene que hacer. Esas son las verdaderas conversiones, que no van con sentimentalismo, sentimiento, siento y miento, me miento por lo que siento. Van con convicción, con fe. Fe no en lo que diga un hombre, fe en lo que diga la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Porque es lo que hicieron los apóstoles de Cristo para que quede ejemplo para todas las épocas y todos los tiempos de todos los cristianos, pero que ellos no hacen caso. Allá se te dirá lo que tiene que hacer. Y a pesar de que Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo, todavía permanecía ciego. Escuche. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Abriendo los ojos no veía. Tuvo un encuentro con Cristo, pero todavía no veía la verdad. Pero todavía no conocía la verdad. Todavía estaba ciego. ¿Ya Cristo le había hablado? Sí. ¿Ya le había cambiado su corazón? Sí. ¿Ya había sentido lo que él sintió? Sí. Pero él escuchó la voz del Señor que le dice, allá te dirán. Y Pablo entonces queda ciego. ¿Hasta cuándo queda ciego? Así que llevándole por la mano, Lo llevaron de la mano. No dice, ahora me convierto en pastor y voy a fundar una iglesia porque ya veo. No, Señor. Lo llevaron de la mano. le metieron en Damasco, Lo llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver 3 días sin ver. y no comió ni bebió. ¿No entendí? Y no comió ni bebió. Y no comió ni bebió. Sigue. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ah, mire cómo es la cosa. No va a fundar otra iglesia, ya hay una iglesia fundada y aquí aparece un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a un llamado Saulo. ¿Ve cómo compagina todo? ¿Cómo Dios va armando todo? El rompecabezas. Porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Lo conocían. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es un instrumento querido por Dios. Pero Dios lo iba llevando. No es que hago lo que a mí me da la gana y fundo una iglesia porque yo ya encontré a Cristo. El Señor le dice, yo lo tengo preparado, pero tiene que ser por los caminos que yo mando. Yo estoy tocando a Ananías para que haga el trabajo. Él me va a representar como discípulo mío. Él le va a decir lo que tiene que hacer. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Ahí está el detalle. El Señor Jesús no actúa espiritualmente como Él dice solamente, actúa con hombres visibles de la iglesia, visible. Por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Pruebas tengo, capítulos y versículos. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Yo quisiera que él, y le doy el micrófono otra vez, me dé capítulos, me dé versículos, donde después de una conversión puede fundar otra iglesia con otra doctrina diferente a la iglesia de Cristo,
el mejor ejemplo, ya lo escucharon. Si no lo quieren creer, yo me lavo las manos, pero más claro no puede ser. Pero hay o no me supe explicar o no me entendió. Yo no dije que yo soy una iglesia, sino que cuando yo creí en Jesucristo, me arrepentí de todos mis pecados y los confesé, en ese momento ya formo parte de esa iglesia. Por ejemplo, aquí hay quizá 200 o 300 personas. ¿Cómo sabemos quiénes aquí son verdaderos convertidos? No lo sabemos tan fácil porque nosotros no vemos el corazón de la gente. Cuando yo hablo de la iglesia invisible, es esa parte que uno no la puede ver. El mismo Señor dijo que en medio del trigo está la cizaña. Una persona puede creer que es trigo y resulta que es cizaña. Y cuando los obreros le dijeron al señor de la viña o del lugar ese, ¿quiere que arranquemos la cizaña? No era viña sino un trigal. ¿Qué le dijo el Señor? No la arranquen. Hay que esperar hasta el día en que los ángeles van a hacer eso. ¿Por qué? Porque no sea que cuando arranques la cizaña arranques el trigo, porque no sabes distinguir bien quién es cizaña y quién es trigo. ¿Quién es el único que sabe y conoce los corazones? Nuestros corazones, Cristo. Entonces en las iglesias hay muchas personas que no son nada, y el Señor lo mencionó varias veces. No solamente en eso que yo señalé del trigo y la cizaña, sino entre los peces buenos y los peces malos. Tira la red, recoge muchos peces, pero todos esos peces no son buenos. Hay los que son malos, y esos que son malos hay que sacarlos. Y así hay otros ejemplos donde el Señor nos habla de que no todos los que están en un grupo llamado cristiano son verdaderos cristianos. Entonces, en esa fue que yo me referí. Yo no me refiero a que cuando uno cree ya se hizo iglesia, no, Señor. Ahora, otra cosa. Una pregunta. Él dice que nosotros tenemos falsa doctrina. Resulta que no nos conoce, apenas nos estamos conociendo. Nosotros no nos identificamos con los diversos grupos que haya. No nos identificamos. Nosotros tenemos una doctrina a la cual nos atenemos lo más ajustado a la Biblia. Entonces, yo pregunto también, ¿dónde aparece en la Biblia la Iglesia Católica Apostólica Romana o la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? ¿Dónde está aquí en la palabra de Dios? Yo quiero ver ese versículo. ¿Ahí dónde está? Porque yo en todo lo que hemos leído la Biblia, el Nuevo Testamento, sabemos que la palabra católico romano no aparece, ni tampoco aparecen las costumbres que tiene la Iglesia Católica Romana, que son antibíblicas. Decir que María es mediadora es antibíblico. ¿Qué apóstol dijo que María era mediadora entre Dios y los hombres? Ningún apóstol. La otra pregunta, ¿qué apóstol enseñó que hay que bautizar al niño chiquito? ¿Qué apóstol enseñó que hay que confesarse con un sacerdote católico para poder ser perdonado? Resulta, y esta otra pregunta le hago, ¿dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico romano? ¿Dónde aparece? ¿En qué iglesia había un sacerdote católico romano que confesaba? ¿En cuál de las muchas iglesias que están aquí aparece un católico, un sacerdote católico? ¿En qué parte de la Biblia aparece unos cardenales, unos arzobispos, unos monseñores? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Eso no está en la palabra de Dios. La iglesia primitiva no se guiaba o no era conducida por sacerdotes, era conducida por ancianos. No aparece un solo caso, o si lo hay, me lo dice ahorita qué caso hay
donde una iglesia de las que están mencionadas aquí tenía un sacerdote que era el que oficiaba, el que confesaba los pecados, el que bautizaba a niños chiquitos, porque muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica son doctrinas que salieron después de la etapa de la primera iglesia. Quizá, no sé si conocen al cardenal Newman, quizá usted sí lo conoce o lo ha oído mencionar, y él dijo, el 75% de las prácticas de la iglesia son paganas, y él es cardenal, bueno, ya murió. Y tengo aquí un libro de historia escrita por un teólogo sacerdote católico romano, y él reconoce que muchas de esas cosas no están en la Biblia. Incluso la confesión auricular, dice él que eso salió fue en el 1100 y tanto. Otro autor dice que salió en el 1215 y otro autor dice que salió en 1216. Lo cierto es que esa cantidad de cosas que practica la Iglesia Católica no se practicaban en la Iglesia primitiva, no aparecen en ninguna parte en la Iglesia primitiva. Lo del sacerdocio quiero que lo aclare. Ya lo voy a aclarar. Mire, antes de pasar al sacerdocio tenemos que estar claros si respondió o no respondió a la pregunta. No la respondió. No solamente ustedes se dieron cuenta, también los que están a través de las redes sociales, porque la doctrina de ellos no es bíblica. ¿Pero cuál parte? ¿Cuál parte? La parte, la de María, con gusto yo te atiendo, pero la gente no es tonta y la gente es capaz de pensar, y usted piensa que aquí tiene puro borregos que no piensan. Aquí no hay borregos, aquí hay gente pensante que escucharon la pregunta y está grabado, solamente que usted, para salirse por la tangente, pero yo soy un toro toreado en muchas plazas y a mí no me torean así muy en la buena. Cuando Dios quiso que mi nombre fuera Toro, que la gente pensaba que era un sobrenombre, y cuando Dios quiso que mi nombre fuera Toro, es para decirle a los evangélicos que a mí no me torean muy a la buena, que a mí no se me escapan así, porque me voy a ir y el cura no se va a dar cuenta que le estoy sacando el cuerpo. No, el cura se da cuenta, tiene cara de bobo, pero bien administrada. No me engañen. Y claro que sí. A mí me duele, y usted conoce a un sacerdote que habla de esa manera. Yo conozco cienes que hablan así como usted, como el sacerdote amigo suyo. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Nosotros somos aparte de los demás. No, le estoy contando que usted me está diciendo a mí que porque un sacerdote teólogo le dio un libro y le dijo a usted que la doctrina de la iglesia era pagana, entonces yo le tengo que creer porque eso es palabra de Dios y eso no aparece en la Biblia. A mí no me cortan con ese cuchillo de cartón, porque yo no sé el libro de ese teólogo, pero sí conozco la Biblia y te puedo dar capítulos y versículos de lo que tú quieres. Y eso, yo te puedo dar todo, sí, te lo voy a buscar, pero lo único que yo quiero es no dar un salto a otro tema sin que el mundo se dé cuenta que ustedes no tuvieron respuesta a mi pregunta. Eso es lo que yo quiero que la gente vea. Y cuando ya tiene respuesta, como ya no tiene respuesta, habló el uno, habló el otro y le pasó el micrófono al otro, entonces yo le voy a mostrar al mundo que yo sí le tengo respuesta a las interrogantes que él me hace de la Iglesia Católica, de los sacerdotes, de la confesión, que si era pública o no era pública, porque fulano de tal dijo que era en tal fecha. ¿Qué dice la Biblia? A mí no me importa lo que digan los teólogos. Ya el Papa le dice a los teólogos que hagan teología desde la Biblia. Usted lo escuchó, la enseñanza. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean
que lo que enseña la Iglesia Católica está en la Biblia, pero que ellos no lo saben, que ellos no lo saben. Y con gusto le voy a dar la respuesta rápida, porque ya me dijeron que faltaba ya 10 minutos, pero no voy a dar 10 minutos, sino voy a tratar de responderle, si usted me lo permite, a la interrogante: ¿por qué la Iglesia Católica? ¿Dónde aparece en la Biblia que es católica? ¿Dónde aparece la confesión en público? Y el sacerdocio. Entonces, esas tres, sí, porque no nos podemos más, no tenemos más tiempo. Le tomo la primera. Antes de darle la respuesta, ¿me podría responder una sola pregunta? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Dios es católico? ¿Sí o no? No me hable solamente sí o solamente no. ¿Dios es católico? No entiendo. A ver, la sinceridad. Te felicito por la sinceridad. Hermanos, vean con la lupa que el hermano es sincero, no sabe lo que significa católico. ¿Qué significa católico? No lo sabe. No sé qué significa. No, y si ajá, Dios es católico. A ver, pregunto, ¿usted sabe lo que es católico? ¿Qué significa católico? Significa universal. ¿Y Dios es universal? Bueno, ¿en qué sentido lo llama? ¿Dios es universal? Dios está en todas partes. ¿Dios es universal? Está en todas partes. Perdón, ¿Dios es católico? No. Dios Captain. O sea, Dios, no, todavía no le estoy dando la respuesta, no señor, no le estoy dando la respuesta. Por eso le dije, antes de darle la respuesta, retrocedan. Le voy a hacer una pregunta que me responda sí o no. Repito, antes de darle la respuesta, le hago una pregunta, respóndame, ¿sí o no? ¿Dios es católico? no entiendo eso. Ahí, quédese ahí, que el mundo entero sepa que él no lo entiende. Entonces, si no lo entiende es porque nadie se lo ha explicado. Eso significa hay ignorancia en ese particular. Y entonces, por eso es que yo le digo que los hermanos separados deben recibir una explicación para que entiendan. Cualquier persona en el mundo, menos él, sabe si Dios es católico o no. Porque sabe que católico es pero en este momento él prefiere decir que no entiende. Y no es que no entienda, es que no le conviene entender. Porque católico significa universal. Y le voy a comprobar con capítulos y versículos, que Dios es universal, católico, y que la iglesia también es universal, católica. A ver, tenemos Efesios, capítulo 2, versículo 12 en adelante. ¿Se acuerdan que dijo Pablo que era el cuerpo? La iglesia. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios había hecho una promesa con un pueblo, no con todos los pueblos, con un pueblo, Israel. Y estábamos lejos de esa promesa porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza, no teníamos Dios, porque solo el Dios era el Dios de Israel. Pero ahora, Nuevo Testamento, cuando viene Cristo, en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío, que era el pueblo de Dios, y el pagano, el pueblo pagano, que eran los demás pueblos que no eran del pueblo judío, Él ha hecho de los dos pueblos, hizo uno. O sea que ya no es el Dios de Israel, sino es el Dios universal. Eso significa católico. Siga. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿En un solo qué? ¿Y qué es el cuerpo? Lo dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él hizo de los dos pueblos un solo cuerpo. Un cuerpo universal, porque ya no era solo el pueblo judío, ni solamente el pueblo pagano, sino de los dos, un solo cuerpo, que es la iglesia. Y cuando Cristo manda a los apóstoles, funda la iglesia, ¿se acuerda? Funda la iglesia en Mateo 16:18. Y manda a esa iglesia por el mundo, Mateo 28:19. Vamos a ver si quiere una iglesia católica o no. Católica significa universal. Va. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso significa universal. Y universal tiene un sinónimo que se llama católico, pero a él no le conviene saber qué significa católico. Si yo a esta silla la llamo banca o la llamo asiento, entonces él no está de acuerdo. Tengo que decir lo que él quiera que diga. Esto puede ser una silla, un asiento, una banca, pero es que no estoy de acuerdo. Eso es problema suyo. Pero esto es una silla, pero esto es un asiento, pero esto es una banca. ¿Qué más nombre le pondremos? Todo lo que ustedes quieran. Pero él no está de acuerdo, tiene que ser como yo diga. Eso ya es problema suyo. Pero aquí el Señor manda a la iglesia a predicar a todas las naciones. Entonces la iglesia tiene que ser católica, tiene que ser universal. En Marcos 16:15. Marcos 16:15. Escuchen. Y les dijo: id por todo el mundo. Universal, Dios es católico. La iglesia de Cristo tiene que ser católica, universal, por todo el mundo. Y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia es católica, es universal. El día de Pentecostés, él mismo lo dijo en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 en adelante, había gente de todas las partes del mundo. Y vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y de dónde venía gente? Hechos 2:3 en adelante. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso significa católica. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia
católica, universal. Había gente de todas las naciones bajo la tierra. Que él no quiso estudiar qué significaba católico, eso es problema de él. Pero que la Biblia dice que la iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo en Pentecostés era de todas las naciones de la tierra, y que el mandato de Jesús fue para todas las naciones de la tierra. Y si quiere un dato extra, San Ignacio de Antioquía, en el año 110, por ahí 107, escribió una carta a los Corintios y dice, creo que era una carta a los Corintios, creo que era, o ya no se me olvidó, pero la pueden buscar por internet, donde llama por primera vez a los cristianos en Antioquía, como dice Hechos 11:26, que en Antioquía se le llamó por primera vez cristiano. También en Antioquía por primera vez se le llamó Iglesia Católica. Siempre hay una primera vez. Desde el comienzo no se le llamaron cristianos. No, señor. En Hechos 11:26 dice que desde ahí lo llamaron cristianos. De modo que la iglesia comenzó antes y no se llamaba cristianos, los cristianos. Pero llegó un momento en que le pusieron el nombre de cristianos, y llegó otro momento donde ahí mismo en Antioquía lo llamaron católicos, y están las cartas, lo pueden buscar. Si no lo encuentran, eso es el problema de ustedes, pero ahí está en las enciclopedias, está en internet, está en los libros, en cualquier biblioteca que usted pueda buscar, seria, que tenga bastantes libros, ahí lo puede encontrar. San Ignacio de Antioquía. Entonces, que no está en la Biblia, sí está. Lo que pasa es que como él no encuentra la palabra católica, él dice, yo quiero la palabra católica, pero tampoco me va a encontrar la palabra Biblia en las Sagradas Escrituras. Se aparece en Apocalipsis. Tampoco me va a encontrar la palabra evangélico en la Biblia. Eso no lo va a encontrar. Entonces hay cosas que en la Biblia no están. Y ellos se llaman evangélicos, pero eso no está en la Biblia. Pero ¿por qué si no está en la Biblia? ¿Por qué ellos lo llaman? Porque es que no hay ningún problema. Lo importante es que usted tenga la capacidad de pensar qué significa católica, universal. Pero como él no quiere, pues se queda hasta ahí. Listo. Yo le explico a la pregunta. Él me hizo una pregunta, yo se la respondo. Que él no la crea, yo no le voy a poner un revólver en el pecho. Libre. Pero la gente está escuchando y la gente puede darse cuenta. La segunda pregunta. Debo aclarar un poquito de eso, ¿no me dejan un poquito? Sí. El asunto es que una iglesia, la iglesia de Cristo, no se reconoce por los nombres que tenga. La iglesia de Cristo debe reconocerse porque los miembros de esa iglesia vivan una vida como Cristo manda y se ciñan a la palabra de Dios como Cristo manda. Yo sé que él no nos conoce y no conoce la iglesia donde nosotros asistimos, pero nosotros no nos identificamos con todos los demás grupos que salgan, no nos identificamos. Tenemos una doctrina, y lo que yo he visto a través de todos los años que tengo es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, como se le llama, en realidad no se asemeja o no cumple lo que está aquí en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hemos podido ver, porque es muy diferente la Iglesia Católica Romana ahorita a la iglesia primitiva de la iglesia del primer siglo. Es completamente diferente. Y como ya dije, en ese tiempo no bautizaban niños, en ese tiempo no había papas, no había cardenales, no había nada de esas cosas. No había un confesionario, una cantidad de cosas que no existían. Y por otro lado, lo más importante está en la conducta. Yo estoy rodeado, donde yo vivo, de gente católica. Y una vez fue un sacerdote llamado Manuel González, hace muchos años, y empezó a decir que nosotros los cristianos, que teníamos que dejar tranquilos a los católicos, que no le habláramos la palabra, porque nosotros repartíamos folleticos, ¿no? Entonces, cuando yo oí eso por el parlante, yo al otro día o a los 2 días yo fui a hablar con él de una manera amigable y le expliqué, mire, lo que pasa es que esos cristianos que ustedes dicen que son toda esa comunidad, todos los viernes llegan borrachos, le pegan a los hijos, dicen malas palabras, en fin, tienen aquí una cruz, pero tienen aquí un cuchillo. Con esta mano se persina, pero con esta mano le dan un golpe a cualquiera.
con esta boca dicen Ave María Purísima, pero con esa boca dicen malas palabras, pero muy feas, y mentiras y muchas cosas. Entonces, yo no veo, ya va, disculpe, yo lo dejo hablar. Entonces, yo no veo que... Ok. Él va y me toca al baño. Vamos a esperar que él venga. Nos vamos a ir con la impresión de que no nos dieron la oportunidad de hablar. Se habrán dado cuenta cómo el amigo Luis Toro ha manipulado todo el tiempo y no ha dado la oportunidad de hablar. ¿Por qué razón? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué razón? Pero yo sí voy a ir respondiendo a la pregunta de él, porque tenía rato de tratando de responder, pero no tenía la oportunidad, pues. Veo que hay una confusión quizás en la teología del señor Toro en cuanto a distinguir una iglesia local de la iglesia universal. Bueno, vamos a esperar que él regrese. Vamos a esperar que él regrese porque es importante. Pero mira, dale la oportunidad de hablar. No nos está dejando la oportunidad. Discúlpeme. Yo estaba en el baño y no sé quién habló. ¿Quién habló cuando estaba en el baño? ¿Usted? Toda mentira es del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Toda mentira es del diablo. Que yo no los he dejado hablar, perdónenme. Pero es la mentira más descarada que he escuchado. La más descarada. Y no hablo más. Me indignó esa mentira. Les he dejado hablar. Y no me gusta eso. Que el mundo entero se dé cuenta que si yo no lo dejé hablar, retrocedan el video. Retrocedan el video. Si yo no lo dejé hablar, entonces tienen razón. Pero que yo lo dejé hablar y que él venga descaradamente con la cara en alto a decir que yo no lo dejé hablar, que Dios le perdone por semejante mentira, hermano. Pues toda mentira es del diablo. Esa también es del diablo. Ya.